La esperanza real es una actitud positiva, aún en medio de las circunstancias difíciles. Es esa actitud que nos hace creer que las cosas van a mejorar, aún a pesar de lo que estamos viviendo en el momento. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Aquí es donde leemos la Biblia juntos y hoy que llegamos al día 344 de la lectura de la Biblia en un año, el título es una revelación liberadora, una revelación que nos trae esperanza. Vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que es un libro de esperanza. Muchas personas tienen miedo de leer Apocalipsis, muchas personas piensan que es difícil de comprender y en realidad necesitamos que el Espíritu Santo nos asista en cada versículo de la palabra de Dios. Pero Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis para sus lectores iniciales, para sus lectores originales, significó una voz que traía ánimo, una voz que traía esperanza. Así que en esta mañana, para ti y para mí, es esta palabra, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga y haga su obra perfecta en nuestros corazones y que Él nos asista con el fuego de su Espíritu Santo para que estos versículos puedan ser claros a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que a medida que aprendemos, que crezcamos, nuestro corazón no se vuelva orgulloso, sino que al contrario tengamos un corazón tierno, humilde, para seguir creciendo juntos en la fe. Amén. Muy buenos días a los que recién se están uniendo, bienvenidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos infinitas gracias, Dios, por la luz de un nuevo día. Gracias por un nuevo amanecer. Gracias, Padre, porque aún en medio del frío de la mañana, todavía tú pones en nuestro corazón el deseo de estar aquí, de orar, de leer la Biblia. Gracias porque tu palabra dice que no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste y lo hiciste para que podamos llevar fruto. Pero te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, hacemos, decimos y pensamos cosas que a ti no te agradan. Te pedimos perdón. Oramos que en este día nos laves, Señor, con tu bendita sangre, que examines, Señor, lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayudes a ir al arrepentimiento, a tener un corazón genuino, un corazón que se postra delante de ti. Señor, aprovechamos este momento para ponernos a cuentas contigo, para decirte que anhelamos más de ti, que anhelamos más de tu presencia, porque cuando tú vienes, todo cambia, nuestra atmósfera espiritual, nuestra vida de fe se transforma en una vida de obediencia, en una vida que te agrada. Pero también, Señor, en este momento oramos por todas aquellas personas que están atravesando crisis, momentos de prueba, momentos de dificultad, que como lo decíamos hace un momento en la introducción, ellos no pierdan la esperanza, sino que puedan mantenerse firmes, creyendo que las cosas pueden transformarse para bien, que tú puedes cambiar todo el dolor en gozo, el llanto en alegría. Visita esos corazones que a lo mejor hoy están tristes por un problema económico, preocupados por una situación laboral, por algo con sus hijos, aquellos que sienten que ya no les dan las fuerzas para seguir adelante, los que tienen un problema en su salud, algún dolor. Padre, que tú les sanes en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros y que la oración de fe sanará al enfermo. Por eso estamos aquí con fe, creyéndote únicamente a ti. Dejamos este momento en tus manos, que nos asistas con tu bendito Espíritu Santo y que podamos comprender estas verdades profundas del Evangelio. Te amamos, Dios, y nos presentamos con fe, queriendo conocer más de ti y declarando que no se trata de nosotros, solo de que nos ayudes, solo de que nos ilumines. Se trata de ti, de conocerte más a ti, de ver cómo tú eres y de poder, Señor, caminar conforme a esa revelación del Evangelio. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy buenos días, hermana Domitila. Qué alegría verla por acá en Instagram, toda moderna. Qué bendición. Hola, Gina Vanessa. Un abracito grande para ti, hermana Glacy. Gracias por estar ahí conectada, apoyando este contenido de fe. Vero, Dios te guarde. Elizabeth, que siempre nos acompaña. Julie, Fernanda, gracias por estar ahí con esas notas. Doctor Oliver, bienvenido. Lo extrañábamos un montón aquí en estas mañanas de oración, pero llegó en el momento perfecto.
Muy buenos días, Robertico. Dios te bendiga. Natita, te extrañamos ayer, pero mira, hoy martes, que habitualmente no nos conectamos, estamos aquí porque el tema está buenísimo. Desde ayer yo estaba adelantando y leyendo mis notas porque hoy iniciaba Apocalipsis y dije que esto sí o sí lo tenemos que estudiar juntos. Así que bienvenidos. Hola, pastora Jenny Alexandra, un abrazo grande, qué privilegio tenerla aquí con nosotros hoy conectada. Muy buenos días, Tatiana, qué linda que siempre está por aquí. Muy buenos días, hermano Richard Salinas, Jael, Iliana Cortero, llegó a tiempo, qué bendición. Andreita Finol, bienvenida, mi tocallita hermosa, Dios te bendiga. Bueno, muchos saludos, pero vámonos ahora sí a lo que nos compete, la palabra de Dios. Hoy el título es Una revelación liberadora. Comenzamos con el Salmo 140 con 5 versículos iniciales y luego nos vamos a Apocalipsis. Si tienen la oportunidad de abrir la Biblia, háganlo conmigo porque sé que el Señor hoy va a hablar a nuestros corazones. Nos cuenta el autor del devocional en la introducción que ambientada en la guerra de Vietnam, Apocalipsis Now es una película épica de guerra que tiene como protagonistas a Martin Sheen y a Marlon Brando. El uso de la palabra apocalipsis se basa en el uso equivocado de esa palabra porque hay una tradición o una equivocación más bien popular acerca de esa traducción y muchos piensan que apocalipsis es destrucción. Si alguno de ustedes vio la película de Apocalipsis Now, saben que es una película de guerra, es una película de acción. A mí, honestamente, las de acción no me gustan, me quedo dormida. A mí me gustan las de drama y honestamente de unos años hacia acá solamente veo historias de la Biblia, me gusta mucho porque es que ambientan de una manera increíble y no es por religiosa o no es porque no podamos ver nada más, sino que pues si algo no te suma, te resta. Entonces, ¿para qué pasar una hora viendo una película que no te está aportando absolutamente nada? Prefiero ver un contenido de fe que me anima a orar, que me anima a leer la Biblia. Entonces, pero esa soy yo. Pero bueno, en paréntesis, si alguno vio esa película, pues tiene una interpretación que, por decirlo así, es equivocada. ¿Por qué? Porque muchos piensan que apocalipsis significa destrucción, pero yo escribí aquí en mi agenda de notas algo sobre apocalipsis, que es una palabra griega que se leería como apoculopsis. Y apo significa fuera de y calupsis, oculto. Mejor dicho, el significado de la palabra es manifestación. Y la palabra, de hecho, ese es el significado que tiene. Y el libro de Apocalipsis lo que dice es que se retira el velo, que el misterio se libera. La revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis 1.1, tiene un significado doble. Primero es la revelación dada por Jesús y segundo es la revelación de Jesús, quien está escondido en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es una profecía sobre la venida del Mesías, pero en el Nuevo Testamento se cumple. Pero lo tremendo es que cuando llegamos a Apocalipsis nos encontramos con un libro que revela de una manera sobrenatural. Obtenemos una manifestación más clara del amor de Dios por nosotros y su victoria sobre el mal. Apocalipsis, recordemos que fue escrita por el apóstol Juan cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Él escribe esta carta con un montón de revelaciones para los creyentes de esa época, pero también es aplicable para nosotros el día de hoy, porque hay una profecía que se cumplió en ese tiempo, pero hay otra que está por cumplirse. También en esta carta que el apóstol Juan escribe, se dirige a las 7 iglesias principales de Asia y poco a poco vamos a ir descubriendo esos poderosos principios bíblicos y de fe que van a edificar nuestras vidas. Así que Apocalipsis significa revelación y para sus lectores originales era esperanza y para nosotros el día de hoy también lo es. Así que vámonos ahora al Salmo 140 y en los versículos del 1 al 5 vamos a encontrar la revelación de la justicia de Dios. Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra.
Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Señor, protégeme del poder de los impíos, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme mal. Esos engreídos me han tendido una trampa y han puesto lazos en su red, han tendido trampas a mi paso. Entonces, lo primero que vemos aquí de David orando es que él está pidiendo al Señor que lo libere de esas personas malvadas. Habla de los pensamientos malvados, habla de esas palabras malvadas, pero también habla de esas obras malignas. Y es que el mal no es algo que solamente está en el otro, es algo que también tú y yo tenemos. Todos nosotros tenemos malos pensamientos. O escriba aquí, pues, el que nunca ha pensado nada malo. Escriba, yo nunca he pensado nada malo. Ninguno. O sea, yo no puedo alzar la mano y decir, ay, no, yo solo tengo pensamientos divinos, pensamientos puros. Todos fallamos de pensamiento, de palabra, de hecho, y qué bonito poder ver el devocional con ese enfoque, que todos nosotros necesitamos comprender y reconocer que hemos fallado a la hora de ser rectos. Pero este devocional no es un tiempo para acusar a nadie, no, pero sí es un tiempo en el cual nosotros, a la luz de la palabra de Dios, reconocemos que todos hemos fallado. La Biblia en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos significa separados. Ese era el precio que tú y yo teníamos que pagar por haber pensado, por haber dicho, por haber hecho cosas que nos dañan a nosotros, pero que lastiman el corazón también de nuestro Padre Dios. Pero también ahí mismo en Romanos capítulo 5 y versículo 8, la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que este no es un mensaje de condenación ni de juicio, sino que Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo explica que ahora ha sido manifestada la justicia de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 3 y en el versículo 21, la palabra del Señor nos lo recuerda, que esta justicia proviene de Dios y llega a nosotros mediante la fe en Jesucristo, si es que creemos verdaderamente en Él. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Digámosle gracias, Señor, por la revelación de tu justicia que viene a nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Qué poderosa es la palabra de Dios. Muy buenos días y bienvenidos todos los que hoy se están uniendo. Qué lindo ver esta comunidad de TikTok cada día creciendo. Ustedes también en Instagram. Por aquí nos saluda Alejandro. Muy buenos días para todos. Dice por acá, bendiciones. Gracias por estar ahí. Esther, Daniela Aparicio, bienvenida también. Blanquita se vino a hacernos quórum también por aquí en Instagram. Ese apoyo se necesita. A ver, aprovechemos este momentico, compartamos con alguien más en este breve paréntesis. Si tienes ahí la oportunidad, mándale a alguien este devocional para que juntos seamos edificados. A veces este algoritmo no reconoce que este es un contenido bueno, un contenido de crecimiento espiritual y pues no se lo manda a nadie, pero nosotros sí lo podemos compartir. Así que la forma en que tú ayudas a que este mensaje llegue más lejos es número uno, pues siguiendo este contenido. Estamos en YouTube, en Instagram, Facebook, en el Facebook, estamos en TikTok, por todo lado. Así que usted vaya, síganos, regáleme un me gusta. Estamos también como Comunidad de Gracia Katie. Mi nombre es Andrea Camelo, soy colombiana, soy de Medellín, pero actualmente junto con mi esposo vivimos y mis hijos vivimos en Houston. Bueno, tengo dos, uno menor que vive conmigo y el grande que vive en Nebraska. Y bueno, todos los días nos esforzamos por leer la palabra, por vivirla, pero también la compartimos con ustedes y pues les agradezco de todo corazón el hecho de que se queden ahí, esos taps, esos corazones, esas flores, porque de esa manera este devocional también continúa creciendo. Pero después de este breve paréntesis, quiero animarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. A ver, ¿quiénes ya tomaron cafecito? Yo tengo por aquí un delicioso té con mi taza nicaragüense de café presto. Es de café, pero estoy tomando té.
Sí, Blanquita, café presto. A ver, cuéntenme ustedes, ¿ya desayunaron? ¿Qué tomaron? ¿Proteína? ¿Algunos desayunan saludable? Felicitaciones a los que llegaron a diciembre juiciosos, comiendo sano, haciendo ejercicio, porque es muy fácil dejar las metas y especialmente las de salud por allá a mitad de año. Dice Natita que se tentó y va por un café. Llévese el celular en la mano para que no deje de escuchar. Bendiciones, dice Elsie Méndez, está en el trabajo, pero está escuchando. Wow, qué bendición. Blanquita dice que se toma su café de hongos, debe ser el reichi. Suena más bonito decir el reichi para que no se escuche hongos. Desde Columbus, Indiana, qué bendición. Gracias, Natita. Wow, en donde Esther está, ya es la hora del almuerzo, imagínese eso. Qué rico. Eso es lo chévere, que aquí tenemos en el devocional personas de muchas partes del mundo, hasta de Europa. Yo sé que, por ejemplo, en Chile creo que ya son las 10 de la mañana, tienen 3 horas más que nosotros, algunos tienen es 1 hora menos. Entonces, qué bonito que estas redes nos unan, pero para compartir del Evangelio, del amor y de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso a lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento se acerca. Hoy tú eres dichosa, tú eres dichoso, porque no solo lees esta palabra de revelación, esta palabra de Apocalipsis, pero también la estás escuchando. Imagínate que en la introducción de este libro hay una promesa para ti hoy y dice la palabra de esta manera: dichosa tú, dichoso tú que lees y escuchas las palabras de este mensaje profético y que haces caso a lo que aquí está escrito, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Wow, tenemos aquí a Esther, una hermosa guatemalteca residiendo en España y conectada, escuchando este mensaje poderoso de la palabra de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 4, perdón, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, pero este es el apóstol Juan desde la isla de Patmos escribiendo la revelación que él tuvo de Jesucristo. Recordemos que el libro de Apocalipsis es escrito en un lenguaje que contiene una riqueza literaria increíble, escribe por medio de figuras, escribe por medio de profecías y de esa misma manera debemos comprenderlo y tratar de interpretarlo. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en el libro lo que veas e envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y
a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¡Wow! La palabra de Dios de verdad que es emocionante. Como les dije ahorita, ¿para qué ponernos a ver películas de acción o películas o series de esas que no nos aportan nada? Cuando abrimos la Biblia, esto es mejor que cualquier serie de Netflix, que cualquier proyecto grande cinematográfico que hayan hecho en Hollywood o en Bollywood o en cualquier otra parte del mundo. Esta palabra de Dios es emocionante porque es viva, porque es eficaz, porque es relevante, tanto como lo fue para quienes leyeron esta profecía, como lo es para nosotros el día de hoy. Hoy que estamos a punto de finalizar un año más y que vivimos momentos quizás difíciles, momentos de horror, donde familias son separadas a causa de las deportaciones, donde muchos hijos se han ido a la droga, al alcohol, donde muchos matrimonios se están desbaratando. Hoy este libro es un registro de la revelación acerca de Jesús, una revelación que tuvo el apóstol Juan, el cual vino a tenerla cuando estaba en adoración, cuando él estaba ahí postrado adorando al Señor. Él abrió sus ojos. Tú quieres que Dios te revele sus misterios, tú quieres que Dios te revele cosas grandes, ocultas que tú no conoces. ¿Sabes cómo va a ocurrir eso? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú te metes en su presencia, cuando tú te postras delante de Él en fe, porque hay una promesa en la palabra que dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Dios preparó grandes cosas para aquellos que anhelan escucharle. Y cuando empezamos con Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, la Biblia dice que son bendecidos, que son bienaventurados, que son doblemente felices los que escuchan este mensaje, pero más aún los que lo ponen en práctica. En este libro, entonces vemos a Juan adorando, y es que somos participantes inscritos en el acto dimensional de la adoración cristiana. Esto lo escribió Eugene Peterson, un gran autor bíblico de diferentes contenidos de fe, y él dice: somos participantes inscritos en el acto multidimensional de la adoración cristiana. Y es que Juan tiene la adoración en su mente, y ante todo lo que más le preocupaba a el apóstol Juan era la adoración. Y Dios le habla a Juan cuando está adorando, y Jesús es revelado a su vida. Si tú oras y le dices: Espíritu Santo, revélame a Cristo, Espíritu Santo, yo quiero conocerte más, Él se va a revelar a tu vida, Él se va a manifestar a tu vida. Si estás enfermo, Él se va a manifestar como Jehová Rafa, tu sanador. Si estás triste, Él se va a revelar a tu vida como ese Espíritu Santo que trae gozo a lo profundo de tu corazón. Te va a llenar por completo y tu vida nunca más será igual. En la Biblia, el 7 es un número de compleción, o sea, un número que habla de plenitud, habla de perfección. Así que puede entenderse qué significa la iglesia entera, y por lo tanto también está escrito para nosotros, está escrito para ti, está escrito para mí.
Jesús llama a Juan a escribir lo que ve y empieza por desvelar el misterio otra vez. Entonces, Apocalipsis significa en su original, en griego, manifestación. Eso lo dijimos ahorita al principio. Si tú recién estás llegando al devocional, aquí te lo dejamos grabadito para que puedas después ir y repasarlo y verlo otra vez y escribir los versículos. Entonces, sabemos que es una revelación. ¿Qué es lo primero que se empieza a ver en Apocalipsis? Pues se empieza a desvelar el misterio. Las 7 iglesias, el mismo versículo que les leí al final lo indica. Las 7 estrellas, primero que todo, las 7 estrellas son los 7 ángeles, y los 7 candelabros que el apóstol Juan veía en la mano eran las 7 iglesias, y cada iglesia tiene su propio ángel, y Jesús sostiene a todas las iglesias en sus manos. Eso es algo hermoso. Dios en este tiempo está abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver un poco más allá. Así como hay demonios, así como hay espíritus inmundos que atormentan, que influencian a las personas para el mal, también hay ángeles del Señor. Dios ha enviado sus ángeles, dice que son servidores de Dios. Y les voy a contar aquí en un breve paréntesis una experiencia que yo tuve hace más de 20 años en Guatemala. Por aquí está una hermosa chapina que es Esther. Bueno, ustedes saben que yo soy colombo-guatemalteca, soy de Medellín, pero tuve una temporada en la cual viví con mi esposo en Guatemala y ahí nació mi hijo mayor. Cuando recién llegamos, teníamos como un mes de estar allá, nos llevaron a una iglesia para que pudiéramos ministrar y estar ahí con nuestro pastor. En ese entonces era el padre de nuestro apóstol Darío, que es nuestro pastor ahorita, nuestro director de toda la organización. Pertenecemos a una organización que se llama Gracia Internacional. Es una iglesia que están presentes en muchísimos lugares del mundo, que hace misiones en Europa, en Asia, en África. Y bueno, el que en ese momento estaba con nosotros era a quien llamábamos el viejito, que era el papá de nuestro pastor, y nos había llevado a un pueblo allá en Guatemala. Si hay alguna chapina aquí, conoce Amatitlán. Estábamos en Amatitlán y en esa época pues la situación social estaba un poco difícil, y cuando llegamos pues yo me bajé del microbús en el que íbamos, pero dejé mi bolso en la parte de atrás cubierto con una chaqueta de jean, porque quería ayudar a bajar unos materiales, unos libros y un contenido que nuestro pastor llevaba para ofrecerle a las personas. Pues resulta que acto seguido, 10 minutos más tarde, estábamos en la adoración y el pastor viene y me toca el hombro y me dice, niña, y yo, señor, y me dice, ¿usted dejó su cartera en el bolso? Y yo, sí, señor, y me dice, ¿por qué? Y yo, porque quería bajarle esta maleta, y me dijo, pues mamita, rompieron el vidrio y se llevaron su bolso. Resulta que en el área había una banda de jóvenes que se dedicaban a vandalizar, y tenían de esos aparaticos que con un circulito abren un vidrio, eso ni se escucha, no lo tienen que quebrar. Abrieron el carro y se llevaron mi bolso, y ahí tenía mi pasaporte, mi pasado judicial, mi cédula, todos mis documentos, y el poquito dinero que nos quedaba, que habíamos llevado de Medellín para Guatemala, también estaba ahí, un perfume, bueno, se llevaron todo, todos tristes, bueno. Y me dice el pastor, se llama el apóstol Norman Parish, se llamaba porque ya partió con el Señor, y él viene y me dice, niña, ¿usted cree que Dios puede enviar a sus ángeles y que puede enviar un ángel para que recupere esos documentos? Porque el bolso en realidad pues no era el problema, ni el perfume, ni la plata. El problema gravísimo eran mis documentos pues que estaban en ese bolso. Y él me dice, ¿usted tiene fe? ¿Usted cree que Dios puede mandar ángeles? Y yo, sí, Señor, yo creo. Y me dijo, ¿pero está segura? Y yo, sí, Señor. Entonces vino, me puso la mano en el hombro y oramos. Luego me tomó las manos y ordenó que Dios mandara ángeles que encontraran mis papeles. Eso fue el domingo, regresamos a nuestro instituto bíblico que quedaba en San Lucas, Zacatepeques, para los chapines. Nos fuimos cuando al lunes, como 7 de la mañana, antecitos de las 7, una llamada. Pues nosotros vivíamos internos en un instituto bíblico, no teníamos teléfono, en esa época no había celulares, o había, pero no teníamos. Y me llaman de la oficina del director y me dicen, Andrea, que suba. Cuando yo voy me dice, acaban de recuperar sus documentos. Y yo, ¿qué? Imagínense que una señora que iba para la iglesia, a ese mismo servicio en el que yo estaba, en el camino vio al ladrón.
estaba con mi bolso, lo tenía así vaciándolo completamente, sacando todas las cosas y ella lo vio, pero pues ella no sabía nada. Cuando llegó a la iglesia se enteró que alguien se había robado mi bolso, entonces de inmediato dijo, ese es el bolso. Fue y buscó a la persona como que lideraba la bandita de ahí de Amatitlán y esa persona le dijo, sí, efectivamente yo tengo esos documentos, se los puedo vender en 100 quetzales, era como $8, si no estoy mal, por ahí. Y así recuperé mi pasado judicial, mi pasaporte, mi cédula para poder realizar los trámites migratorios y poderme quedar en Guatemala. Todo esto se los cuento porque hay poder en el mundo espiritual, o sea, como hay demonios, hay ángeles de Dios, pero tú tienes que creer más en las cosas de Dios, meterte con el Señor. Mi esposo dice, ¿por qué somos tan buenos para ver demonios, ruidos? Y sí, es que el mundo espiritual es real, o sea, hay demonios que atacan, hay demonios que influencian a las personas, pero también hay ángeles de Dios, ángeles que el Señor manda a veces en forma de personas para que te ayuden a encontrar un documento, pero también yo creo en el mundo espiritual y yo creo en lo sobrenatural. Y a partir de ahí, cada que se me embolataba algo, yo oraba, yo, Señor, manda un ángel que me recupere esto. Yo trabajaba en una oficina de abogados aquí en Houston, en Katy, se la recomiendo. Y en esta oficina de abogados de inmigración, ay, habían muchos documentos y a veces se traspapelaban los files, no sé, pasaban tantas cosas. Y un día yo necesitaba hacer una moción para un caso y había que mandarlo a la fiscalía, había que mandarlo a un montón de partes. Y yo empecé a hacer todo lo que había que hacer, pero guardé el folder y pasó una semana cuando mi jefe viene a preguntarme, yo sí, yo hice, bla, 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 le mostré todo en el sistema, pero me dice, necesito ver el documento. Y yo, bueno, señora, oiga, comienzo a buscar y eso no aparecía 1, 2 días, 3 días, hasta que me acordé de esa experiencia que yo había tenido en Guatemala. Y me voy al baño y me arrodillo y le digo, Señor, manda tus ángeles. Yo necesito que ese file aparezca porque la abogada lo necesita hoy, punto. Van a llamar de la corte, va a llamar y ¿qué voy a hacer? Y lloraba y lloraba. Cuando, bueno, regresé a la oficina, me calmé, me tomé un poquito de café, cuando de la nada yo siento la voz de Dios que me dice, abre ese cajón, era un archivador y yo dije, pero es que yo ya busqué ahí 1000 veces, yo había sacado todo cosa por cosa, abro en la parte del fondo, ya saben que estaba el folder completico. Yo decía, Señor, fuiste tú, o sea, díganme si hay dudas. Bueno, otra más, bueno, es que tengo dos recientes y ya voy a llegar aquí otra vez a Apocalipsis, pero imagínense que yo tengo un anillito que yo quería mucho de Pandora. Mi esposo se lo encontró tirado en la calle hace mucho, no era de nadie, me lo regaló. Y yo lo cuido pues así como un tesoro. El mes pasado, el día de mi cumpleaños, yo lo estaba usando, pero cuando fui al gimnasio eso me estorbó, entonces pum, lo guardé en un bolso. Resulta que ese bolso se abrió en el carro y yo recuperé todo, pero no aparecía el anillo. Una semana buscándolo, aspiré el carro, moví los tapetes, obviamente en la silla del pasajero me sentí un montón de veces, en el del conductor, nunca estaba el anillo. Hasta que yo le dije un día, ay Señor, yo quiero mucho ese anillo, no porque me apegue a lo material o porque sea barato o caro, sino porque Fede me lo regaló. Cuando, bueno, me entré a un almacén, a un supermercado por unas cosas, cuando salgo, o sea, hice esa oración antes de entrar, cuando salgo, miro o sea, algo resplandeció así en la silla del pasajero, ahí estaba mi anillo. Pues esa misma semana se me habían perdido las llaves de la camioneta de mi esposo, las boté en menos de 5 minutos, desaparecidas. Así yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ahí estaba el correo, bueno, pasó de todo en 5 minutos. Buscamos 1000 veces, eso fue domingo, buscamos el lunes, buscamos el martes, nada. Lo de mi anillo ocurrió el sábado, eso fue la semana pasada. Entonces el domingo por la mañana le digo a mi esposo, amor, van a aparecer las llaves, el Señor va a mandar un ángel y esas llaves las vamos a encontrar. Y él me miró como, ok, como que todavía no me creía lo del anillo. Llegamos por la mañana, vamos al cuarto donde están las llaves de la iglesia, otra vez miramos a ver si por ahí estaban, no estaban, ya habíamos buscado una semana. Cuando yo me voy, empezó el servicio, yo, Señor, yo tengo fe que hoy van a aparecer esas llaves, manda un ángel, las necesitamos, o sea, de verdad. Se acaba el servicio, de la nada volvemos al cuarto donde están las llaves y había un speaker que había estado ahí desde el principio y las llaves ahí al lado. O sea, díganme si eso no fue Dios. Él mandó a sus ángeles. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar. Por aquí Natalia dice, ay Andreita, ayúdame a orar porque tuve que tomar un metro y guardé
mi punto de luz en el estuche de los lentes y abrí la caja para usar los lentes y ahora no lo encuentro. Ay, Natita, vamos a orar, eso va a aparecer. Dios siempre es tan sobrenatural y siempre obra de maneras inusuales. Para el que cree, todo le es posible. Yo les cuento ese testimonio el domingo en la iglesia y una hermana que estaba ahí me dice, ay, a mí se me perdió un cheque. Y yo por dentro dije, Señor, manda un ángel, manda un ángel. Ayer me escribió y me dice, Andrea, apareció el cheque. O sea, tenemos un Dios sobrenatural. A Natalia se le perdió su cadenita, vamos a orar que eso aparezca. Señor, manda a tus ángeles y que aprueben mi residencia, nos dice por aquí Diana, amén. O sea, yo no creo que los ángeles sean poderosos y que yo le voy a orar a los ángeles, no, se ora a Dios, pero la Biblia dice que los ángeles están a nuestro servicio, que es más, que fueron hechos un poco menores que nosotros. Entonces, ¿por qué no vamos a orar y por qué no vamos a decir, Señor, manda tus ángeles alrededor de mis hijos? La Biblia dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Pero ojo, hay una línea muy delgadita que no podemos pasar. No le ores a los ángeles. Al único que tú tienes que orar es a Jesucristo, a Dios, acercarte al Padre a través de Jesús, porque hay una doctrina, una corriente por ahí que se llama angelología y es orar a los ángeles, prenderles velas a San Miguel Arcángel, a Gabriel. No, el poder no está en ellos, solamente está en Dios. Lena llegó tarde, pero nunca es tarde. Ya casi vamos a orar y aquí les queda grabadito el devocional. Pido oración para que se abran puertas para surtir mi emprendimiento. Claro que sí, Luzmena, que sea el Señor ahí contigo. Por aquí lo voy a escribir. Que el Señor te abra esas puertas. Bueno, volvamos ahora sí a Apocalipsis y la razón por la que comencé a hablarles de esto es porque cuando en el capítulo 1 de Apocalipsis Juan recibe esta revelación, él vio 7 estrellas y vio 7 candelabros y hay una revelación, ahí mismo está escrita, o sea, es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, o sea, usted no tiene que irse a buscar por allá, no, léala. Antes de leer un comentario bíblico, antes de irse y meter en YouTube y buscar Apocalipsis, ¿qué significa? Lea la Biblia, ahí está la revelación. El versículo 3 dice que somos bendecidos los que lo leemos y lo comprendemos. Y luego más adelante explica. Ah, eran 7 estrellas, pues son 7 ángeles. Los 7 candelabros son 7 iglesias. ¿Sí ve qué hermoso? Y al revelar la naturaleza de la realidad espiritual, Juan usa la poesía, como les dije ahorita, o sea, canciones, metáforas, visiones, símbolos, imágenes. Y hay partes del libro de Apocalipsis que son extremadamente difíciles de entender, claro que sí, pero merece la pena perseverar, pues él es el único libro de la Biblia donde específicamente hay una promesa de bendición para aquellos que lo leen y que lo comprenden. Vuelvo a leerles Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Hace parte de toda nuestra fe como cristianos. Y a medida que vayamos leyendo cada capítulo, pidámosle al Señor que nos ayude. Los ángeles pueden interceder, no. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El que intercede por nosotros ante el Padre es Jesús y es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador. Sin embargo, yo creo que ellos están ahí al servicio de Dios. No hay ningún versículo que diga que ellos están orando por nosotros, pero sí necesitamos estudiar muy profundamente la palabra. Wow, por aquí está mi papá. Hola, papi, buenos días, bienvenido. Por aquí también nos dice Patti, también ayer tuvimos un gasto y el regreso le pedí al Señor y al revisar mi billetera venía otro billete doblado. Aleluya. Mira este testimonio de Patti. Yo perdí unas llaves importantes y orando igual aparecieron este sábado. Gloria a Dios, no aparecieron. Dios manda ángeles. Yo creo en el mundo espiritual, yo creo en lo sobrenatural. Y también nos dice Patti que tuvieron un gasto, que no, pues un gasto grande, y de regreso ya le decía, Señor, mira la situación, estaba hablando con Dios. Y cuando Patti abrió su billetera, había un billetico que ahí no estaba. Es que hay tantos testimonios, pero es para el que cree, es para el que cree, porque dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Quizá tú no vas a ver un ángel así con alas volando por ahí por tu casa, pero Dios manda personas, Dios manda gente que se convierte en un ángel de esperanza.
yo he perdido el título de mi camioneta, dice Susi, vamos a orar en el nombre de Jesús, que todo lo perdido se recupere, eso en lo material, pero en lo espiritual también Dios puede hacer que tú recuperes esos años de dolor, esos años de tristeza, si tú le entregas hoy tu vida a Jesucristo y recibes esa revelación liberadora, vas a recuperar también esos años que tú pensabas perdidos. El libro de Apocalipsis, como la Biblia entera, se centra en Jesús. Dice el versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Y es que es muy fácil como quedarnos ahí atascados en los detalles del Apocalipsis, pero la clave es que permanezcamos centrados en Jesús. El mensaje general de todo el libro de Apocalipsis es Jesús. Jesús es aquel que nos ama y por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de nuestro Padre. Por medio de Jesús, tú y yo somos amados, somos liberados de esas cadenas. Gloria a Dios. Vamos a leer por acá. A veces no alcanzo. Araceli dice, yo pido por la demanda que me están poniendo. Ayer me llegaron los papeles y que Dios sea mi abogado. Claro que sí, Araceli. Miren este testimonio tan lindo de Fernanda, que ya no tenían dinero para la cena y de lunes a lunes en la mañana Dios les proveyó. Wow. Por aquí también Aide nos pide oración por su hermana Mirella, que tiene un tumor en su ojo y trae la presión alta ahí en el ojo. Claro que sí, vamos a orar. Por aquí también Postres pide para fortalecer a su sobrina porque perdió a su mamá. A su hermana Iraida, que sea el Señor ahí fortaleciéndole. Marisol también pide por su hija, que en enero va de misiones y no tiene el dinero, no tiene los recursos, pero como ella lo dice, el Señor va a proveer. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Por aquí Esther dice, ayer haciendo limpieza profunda en mi cocina, moví de sitio un anillo que se había roto y se me cayó una circonia y me puse a buscarlo de rodillas y con la luz apagada para ver si brillaba y nada. Ay, no, ojalá le aparezca, Esther, vamos a orar. Por aquí Branch Guerrero dice, llorándole a Dios, Él me mandó trabajo y me pagaron lo justo, lo que necesitaba, sin descuidar a Dios. ¡Qué bendición! Claro que sí, vamos a orar, que sea el Señor. También Maggie nos pide por Sandy, su hija, para que logre sus sueños. Se le ha hecho tan difícil, pero Dios está con ella. Lisandra está programada para una cesárea al 17 y vamos a orar para que ese bebé se ponga en la posición correcta. Oh, bueno, yo voy leyendo a Esther. Bueno, para ir concluyendo, Jesús vendrá de nuevo y esto no ocurrirá secretamente. Todos lo verán, dice el versículo 7, Apocalipsis 1:7. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Así que tú y yo estamos en el equipo ganador. Jesús va a regresar y vamos a disfrutar de una eternidad con Él. Cuando tú crees en Jesucristo, puedes comprender que esta es una esperanza eterna, no es solamente para aquí y para la hora. Dios nos provee, Dios nos sana, Dios manda ángeles para que recuperemos hasta lo perdido. Es poderoso, pero hay algo más grande que es lo que comprendemos acá en Apocalipsis y es la vida eterna, que hay vida después de la muerte, que aunque tu familiar se fue con el Señor, pero hay una esperanza de que un día lo vas a ver en la eternidad. Ojo, nosotros no le oramos a los muertos, nosotros no creemos que la prima que murió nos está ayudando, ay, es que mi prima o mi abuelita o mi mamá no. La Biblia dice que está escrito que todos los hombres mueran una sola vez y después va a haber un día del juicio, un día en que Jesús regresará por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la palabra que aún el mar entregará a sus muertos. Entonces, ¿cómo tú vas a orarle a la prima, al tío, a la abuelita muy linda, la amaste, la honraste en vida, pero ya no puede hacer nada por ti? El que está muerto ya dejó de existir y ya no puede hacer nada por nosotros. Que mucha gente dice, ay, estamos reunidos acá por mi mamá que falleció. No, o sea, nos puede unir un momento difícil, claro que sí, pero no podemos decir que esa persona volvió, no. Parece que sí, según la Biblia dice que sí, pero ya nuestros sentimientos van a ser diferentes, Milena. Ay, mira lo que usted nos cuenta, que buscó y buscó tanto y justo en el lugar donde ella ya había buscado muchas veces,
ahí encontró eso que había estado todo el tiempo ahí. Gloria a Dios, Esther. Por aquí, Patti nos escribe Apocalipsis 1:7 en la Nueva Traducción Viviente. Miren, el que viene en las nubes del cielo, todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Llegará ese día cuando Jesús regresará y tú y yo estamos en ese equipo ganador. Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Esa era la manera favorita de Jesús referirse a sí mismo. Ve a Jesús en toda su majestad y gloria. Dice el versículo 13, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Lo ve en toda su pureza y en toda su eternidad, porque dice el versículo 14 y 15. Se los voy a leer. Vestidos con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego, y sus pies se parecían y sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Mientras vamos leyendo, pídele al Espíritu Santo que te traslade y que te abra el entendimiento y que tú también puedas tener esa visión de Jesucristo, que se pueda revelar a tu corazón para que la respuesta que Juan tuvo también sea la respuesta que tú y yo tenemos hoy, y es adoración, porque dice el versículo 17, caí a sus pies como muerto, pero Jesús pone su mano sobre él diciendo, no tengas miedo. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, para los que recién se están uniendo, hoy hablando de una revelación que trae libertad. Jesús pone su mano sobre él y le dice a Juan en esta visión que él estaba teniendo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¡Wow! ¡Qué poderosa y qué viva está la palabra del Señor! Entonces, en el Salmo 140 primero encontramos la revelación de la justicia de Dios. En Apocalipsis 1, del 1 al 20, encontramos la revelación de Jesucristo. Pero en Zacarías, de los capítulos 9 al 11, encontramos la revelación de el Salvador. Lo que nos dice Joyce Meyer, que a lo mejor ustedes la han leído, es una autora muy increíble, y ella dice, la esperanza real es una actitud positiva, constante, de que las cosas cambiarán a mejor independientemente de lo que esté sucediendo actualmente. Vuelvo y se los leo. La esperanza real es una actitud positiva, constante, de que las cosas cambiarán a mejor independientemente de lo que esté sucediendo actualmente. Y es que lo que encontramos aquí en Zacarías es una revelación del Salvador. Ustedes tienen la tarea de leer estos capítulos en la casa. Nosotros ya estamos a punto de terminar para orar juntos, pero quería leerles lo que el comentario bíblico nos dice sobre esta parte de Zacarías. Y yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay gente que es tan positiva, o sea, que a todo lo malo le ve lo bueno, que puede estar en un accidente terrible y dice, Dios nos va a proveer. Puede estar la tormenta más oscuro, el día más gris y dice, no importa, yo voy a vender. Mi producto es de calor, pero yo voy a vender. El domingo estábamos con unos amigos de la iglesia que ellos venden un producto colombiano que realmente es para el calor, porque son salpicones, ensaladas de frutas. Imagínense eso en el frío. Pues la temperatura subió como a 70, ellos felices, abrieron el negocio. A eso de las 4 de la tarde, nosotros salimos de la iglesia como a las 3:30. Cuando vamos llegando al lugar, ya estaba como en 40, o sea, ¿quién iba a irse a comer un helado? ¿Quién iba a irse a comer una ensalada de frutas con helado? No, nadie. Ese frío tan horrible. Pero ellos abrieron y estaban ahí con todas las ganas. Pues llegamos nosotros, llegaron otros más de la iglesia, les compramos obleitas con arequipe. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que tú y yo no podemos perder. Pero vamos a estudiar Zacarías capítulo 9, capítulo 10 y el 11 del 1 al 17. No les puedo leer todo, pero les voy a dar el resumen. Todo emana, entonces, ¿saben de dónde? De una palabra que es esperanza. En inglés, hope. ¿Tú tienes esperanza? ¿Tú tienes confianza?
Bueno, por eso es que tú siempre estás sonriendo aún a pesar de los problemas. La Biblia dice que el Señor nos da y nos llena de su gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo, que no es que estás por ahí, por la vida, me robaron, ay, qué emoción, tengo que pagar más por el seguro médico este año, ay, qué alegría. No, no es eso, sino que ese gozo es esa paz que tú tienes en medio de la crisis, que tienes en medio del dolor, que a pesar de que tú ves todo el panorama desalentador, todavía tomas tu carro y sales porque no te puedes quedar encerrada ni encerrado. ¿Sí ves? De eso es lo que se trata. Y Jesús te llama a una esperanza. En el capítulo 1 en el capítulo 9, versículo 1 de Zacarías dice, porque tú nos sacas de esas celdas, tú nos sacarás de esas celdas sin esperanza. Así que Jesús nos llama a una esperanza que por más mala que sea nuestra situación, no vamos a desistir. Somos cautivos ahora, pero cautivos de la esperanza. Y como dijo Joyce Meyer, la esperanza real es una actitud positiva, constante, de que las cosas cambiarán a mejor independientemente de lo que está sucediendo actualmente. Las palabras de Zacarías tienen diversos niveles de cumplimiento. El cumplimiento revelado en Jesús es mucho mayor que el cumplimiento histórico que podemos ver ahí en Zacarías 9. Dice el versículo 9, Zacarías 9:9, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Estas palabras se cumplieron en el primer domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén en un burrito. Eso está, para los que toman nota, en Mateo 21, del 1 al 5, y en Marcos 11, del 1 al 11. Zacarías ve a un rey humilde, a un rey justo que vendrá a traer salvación. Es manso, es humilde, es extremadamente pobre, pero su reino vendrá trayendo salvación. Esa profecía nos decía que Jesús no venía con los medios tradicionales de batalla. Él no era un rey militar, sino que Jesús vino a traer paz a los judíos, pero también a los gentiles. Pero los judíos esperaban un rey diferente, por eso no lo recibieron, por eso lo crucificaron. Pero ese mensaje era para todos. Su dominio se extenderá de mar en mar, a mar. Experimentará las grandes bendiciones por la sangre del pacto. Esa era la profecía que estaba en Zacarías 9:11. Por la sangre de mi pacto contigo. Él trae libertad a los cautivos, porque dice Isaías 61:1, que el Espíritu de Dios vino para traer libertad a los oprimidos por el diablo, a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando alguien está triste, cuando alguien está deprimido, no siempre es un demonio de depresión, no siempre es un demonio de ansiedad. A veces hay una enfermedad en el alma, un dolor, un desbalance químico, un desbalance hormonal. Por eso, antes de liberar a una persona, de reprender el demonio, hay que sanar esas heridas del corazón. Por eso la palabra dice y nos recuerda hoy que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos aquí pueden estar cautivos, no en una cárcel física, pero en una cárcel espiritual? Pues hoy la buena noticia que encontramos acá en Zacarías es esta, que hay la revelación de un Salvador que vino para sanar esas heridas del alma, esos dolores que nadie puede ver. Jesús los quiere sanar. Hay muchas otras promesas magníficas en las profecías de Zacarías, incluyendo a Jesús como la piedra angular, como el buen pastor que pastoreará al rebaño con su gracia. Eso está en Zacarías 10:4. Luego también hay promesa, de gracia, de unión, y eso está en Zacarías 11:7. Gracias, mi bella Fer, por escribirlo. Y aquí en Instagram tenemos también a mi hermosa Patti, que con todo gusto nos escribe esos versículos. Tomen nota porque vale la pena repasarlos después. Y ustedes acá en TikTok, gracias porque ya vamos en 53.200 taps. Han compartido, gracias por los que están de top en la liga de donadores. Dios les bendiga, Dios les multiplique. Son centavitos con una flor, con un corazón, pero todo eso suma. Y ustedes acá en Instagram, gracias por compartir con otros, por esos me gusta, por esos comentarios, porque eso hace que podamos llegar más lejos. Hermano Víctor Monterrubio,
rubio, otro chapín en Gringolandia, él es de Tiquizate. ¿Dónde están los hermanos de Tiquizate? Hermano Víctor, aquí tenemos también conectada una hermosa guatemalteca que es Esther, pero que vive en España. Así que estos chapines hermosos están por todo lado llevando bendición. Hoy el tema increíble, una revelación liberadora. Hablamos de Salmo 140, de Apocalipsis 1 y ahora estamos en Zacarías. Y entonces también vemos que en este pasaje hay una prefiguración de Judas, porque en el capítulo 11 y versículo 12 cuenta cómo por 30 monedas de plata Jesús será vendido. Entonces, cada detalle de la vida, el carácter, la misión, la muerte, la resurrección y la victoria de Jesús fue prefigurado de alguna manera en el Antiguo Testamento, pero fue revelado en el Nuevo Testamento. Oremos, como nos escribe aquí Fernanda. Gracias, Padre, por la revelación de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos y hagamos como ocurrió en Apocalipsis, caigamos rendidos hoy a sus pies. Dice Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 5, al verlo caí a sus pies como muerto. Pero el ángel me tocó y me dijo, no tengas miedo. Y se levantó y comenzó a adorar. Vamos a dejar este momento en las manos de Dios para que esta Norma, que también es de Guatebella, pero está en Ohio, qué bonito, tantas personas hermosas y de fe que el Señor une a través de este devocional, personas que ni siquiera nos conocemos físicamente, pero que sentimos ese amor los unos por los otros, que oramos los unos por los otros aquí cada mañana y eso es algo especial, es algo que solo ocurre a través de la gracia y de la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar y a concluir este momento de fe diciéndole al Señor que lo amamos, que lo bendecimos y que le agradecemos por este momento tan especial que Él nos regala. Padre, en tu nombre poderoso te damos infinitas gracias, Dios, por el regalo tan grande de la vida, por darnos la oportunidad de estar acá conectados, por proveernos esos medios, porque tenemos un celular, un iPad, un computador, porque podemos unirnos a veces con un hijo, con la esposa e ir escuchando esta palabra, otros que ya están en el trabajo, que quisieran comentar o pedir algo de fe, algo de oración, pero no pueden hacerlo porque ya están ahí trabajando, pero tú los ves, Señor, tú ves ese corazón dispuesto para escuchar tu palabra, ese corazón dispuesto para orar también los unos por los otros. Es por eso que oramos por Matías, el hijo de Isa, para que tú le des sabiduría y para que tú también le ayudes a ella a sacar adelante su empresa. Wendy ora por su esposo Bartolomé para que él pueda cambiar su manera de pensar, para que pueda cambiar su forma de vivir, para que se encuentre contigo. Oramos por el negocio de Ivonne, oramos por su hijo, oramos, Dios, como dice Kidian, por todos nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes que necesitan tu guía, constantemente son asediados por la droga, por el alcohol, por la pornografía, constantemente tienen esa tentación a quedarse anclados a un videojuego, pero que tú, Señor, los ayudes. Oramos por todos los que estamos aquí conectados, como dice Kidian, oramos por Elsa, la amiga de Ivonne, que la van a operar de ese tumor, que tú sanes todo cáncer, Señor, que tu palabra llegue al corazón de esa vida y que tú traigas libertad. Oramos por Hugo, el hijo de Maggie, oramos, Señor, por todos los que están enfermos, ya sea de enfermedades espirituales, emocionales, mentales, aquellos que tienen problemas, Señor, en su organismo, problemas en la digestión, esas personas que no pueden comer o que si les pasa el alimento les cae mal, todo les da gastritis, que tienen úlceras, que tienen diferentes problemas en el endometrio, en los ovarios, que tienen quistes, Señor, tumores, que se sanen en el nombre de Jesús, que muchos puedan sentir ahorita ese fuego tocando ahí su vientre, tocando, Señor, sus riñones, tocando su hígado, el páncreas, tocando los pulmones, el estómago, el corazón, las venas, las arterias, que seas tú tocando las articulaciones, que toda artritis reumatoidea se cancele en el nombre de Jesús, todo lupus, toda enfermedad que ataca el sistema inmunológico,
ginecológico, todo problema que viene a autodañarnos, todo problema en la tiroides, todo problema, Señor, que afecta la salud de mis hermanos, que tú los sanes ahora mismo. Tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Ahora en el nombre de Jesús, derrama de tu presencia, derrama de tu fuego, trayendo libertad a toda alma cautiva, a todo matrimonio que está a punto del divorcio, que tú los protejas, aquellos que ya están pasando por un duelo, por la separación, un duelo por la pérdida de un ser querido, que tú los abraces, Dios. Oramos por los que tienen un familiar en la cárcel, un familiar en cuidados intensivos, un familiar que sufrió un accidente terrible. Oramos por los habitantes de la calle, por los que viven de la limosna. Oramos, Señor, por los abuelitos que están en los ancianatos y que nadie los visita. Oramos por los niños que están en esos centros de adopción y que ya tienen una edad muy grande y nadie los quiere. Ayúdalos, Padre, fortalécelos, abrázalos, provee hogares para ellos. Dale, Señor, el pan de cada día. Oramos por aquellas personas que van a los lugares que nadie más puede ir a llevar el evangelio, por los misioneros, las familias que van a países donde es prohibido predicar tu palabra. Ayúdalos, fortalécelos en los momentos de debilidad, dales fuerza y que sin temor prediquen el evangelio. Bendigo, Señor, este día y oro para que hoy sea un día sobrenatural, para que tú abras puertas de bendición y que hoy sea el mejor día de nuestras vidas contigo. Te amamos y dejamos todas esas peticiones en tus manos. Oramos por el tío de Tati, que está hospitalizado allá en Bogotá, Colombia.